Regresamos, gracias por continuar con nosotros y en el marco del Día Mundial del Turismo saludamos al licenciado Miguel Ángel Rodríguez, quien viene en representación del Encuentro de Empresas de Turismo Alternativo de la Ciudad de México, y es que ya viene el próximo 27 de diciembre el Día Mundial del Turismo y bueno, pues vamos a platicar un poquito acerca del fortalecimiento y el apoyo a los pueblos originarios. Él es de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades para hablar precisamente sobre este encuentro. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días. Usted viene en representación de CEDEREC. ¿Qué es CEDEREC? Es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, como bien dijo, y nosotros pertenecemos a un programa que se llama el Programa de Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de México. El objetivo de la CEDEREC precisamente es fortalecer los pueblos originarios y las comunidades que habitan aquí en la Ciudad de México. Y en ese sentido, el turismo alternativo promueve toda la actividad que se realiza en este rubro en las 7 delegaciones rurales que tenemos en la Ciudad de México, como son Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Coajimalpa y Álvaro Obregón. Todavía tenemos mucho suelo de conservación en estas áreas. Y es que es un mosaico de culturas precisamente en nuestra ciudad, y no nos vayamos en todo el país, sino bueno, pues en el área metropolitana. Y este encuentro que viene el próximo 27 de septiembre es precisamente para acercar a toda esta comunidad. Sí, precisamente nuestra población objetivo, que precisamente atiende el programa, son los pobladores originarios, los ejidatarios y los comuneros, quienes poseen los recursos naturales de la Ciudad de México. Poco sabemos que el 59% de la Ciudad de México es suelo de conservación. Es decir, la ciudad tiene más suelo de conservación que zona urbana. Entonces, pues este encuentro es un poquito, pues para organizar, la CEDEREC cumple esta función de organizar a los prestadores de servicios de turismo alternativo, a las empresas, con el afán de que, bueno, se sigan capacitando. La CEDEREC está preocupado en darles capacitación constante y en este sentido, ahora le estamos apostando mucho a capacitarlos para que puedan encontrar algunos canales de promoción, puesto que de verdad desconocemos quienes vivimos en la Ciudad de México que tenemos cascadas, manantiales, ríos, lagunas, canales, cuevas y también tenemos algunos cerros que podemos escalar como tal. Y todo tan cerca, a menos de una hora tenemos tantas y tantas maravillas. Licenciado, ¿esta convocatoria va para toda la comunidad en general o reúne más bien a toda esta comunidad de pueblos? Sí, está dirigido en realidad a toda la gente que realiza la actividad turística, pero el afán es que pues se unan cualquiera que realice alguna actividad. Efectivamente, la CEDEREC tiene una población objetivo para llevar a cabo, bueno, la población con la que trabajamos, pero sí queremos que se una más gente porque tenemos una estimación aproximada que alrededor de unas 15,000 familias se dedican a la actividad turística en la zona rural, ¿no? Simplemente Xochimilco tiene una gran actividad que viene desde la década de los 40, ¿no? Que es precisamente en donde se dará este encuentro. ¿Cómo llegan a ellos? ¿Cómo llegan a cada una de las comunidades? ¿Nosotros cómo nos acercamos a ellos? Sí. Sí, pues mucho trabajo de campo, ¿no? De ir con ellos, de estar en la zona rural, de ir a lugares de verdad que pues que ni conocemos, ¿no? Que la gente incluso protege mucho, son muy celosos de sus espacios naturales, pero ha sido un trabajo muy constante de acercamiento con las comunidades, ¿no? Ir a la zona precisamente. Fíjense, platicamos un poquito fuera del aire y hablamos sobre todo de la tecnología. ¿Cómo acercar a todas estas personas precisamente a esta era digital? Sí, exactamente. Lo que sucede es que nuestra población objetivo son pues comuneros, ejidatarios, y obviamente ese tipo de gente pues ya es gente adulta, entonces no está muy familiarizado con la tecnología, con todo eso. Y sin embargo han visto la necesidad de que los medios electrónicos, un medio eficaz para promocionar la zona rural, que de verdad, le vuelvo a insistir, no la conocemos. Sí, definitivamente. ¿Cuándo se da este evento? ¿En dónde y la hora? ¿Y dónde podemos tener más información al respecto? Sí, el evento es el día 27 de este mes, en el marco del Día Internacional del Turismo.
que en este caso el lema es turismo para todos y accesibilidad, en el sentido de que todos podemos ser turismo, incluso las personas o los grupos que están en estado de vulnerabilidad tienen ese derecho. Va a ser en el Parque Ecoturístico Mixmani, en Cuemanco, a un lado de la pista olímpica Virgilio Uribe y también a un costado del embarcadero de Cuemanco. Ahí los esperamos a todos quienes hagan turismo en la zona rural que asistan a este evento. Licenciado, ¿qué es el turismo rural? Ok, miren, más bien el turismo alternativo, según los estándares internacionales, se divide en tres, ¿no? El turismo rural, el ecoturismo y el turismo de aventura. El turismo rural quiere decir que es el acercamiento con la población, con los agricultores. Por ejemplo, nosotros en Tláhuac lo que hacemos es que los llevamos a las trajineras y los bajamos a las chinampas, a esta chinampa que es tan antigua y tan histórica, y hacemos que la gente conviva con los chinamperos, con los campesinos, y que ellos mismos saquen sus hortalizas o sus flores de la tierra y se las lleven a sus casas, ¿no? Entonces eso causa un impacto muy emocionante. Es el turismo rural, acercarse con la población y tener contacto con ellos y también escucharlos, porque con ellos podemos oír muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas. Entonces ese es el turismo rural. El ecoturismo, por su parte, se practica en áreas naturales protegidas. Tenemos muchas áreas en la Ciudad de México y simplemente es para contemplar la naturaleza, las aves y no alterar el ecosistema, no se cuida mucho. Y el turismo de aventura se practica mucho, sobre todo en delegaciones como Tlalpan, Magdalena Contreras, que tiene que ver con rapel, escalada en roca, tirolesas, pues es el turismo, como se llama, extremo, ¿no? Eso es lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues tenemos de todo un poquito, y este próximo de septiembre pues vamos también a incluirnos nosotros, ¿no? Para, bueno, hablar un poquito acerca de la inclusión entre nosotros mismos. Muchísimas gracias por visitarnos. No, al contrario, gracias por el espacio y visiten la zona rural, están invitados. Ingrese por ahí a CEDEREC para encontrar en la página. más información.